Hola, soy Emilio Figini, médico veterinario, docente en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Centro en Tandil, Argentina, y los voy a acompañar en este módulo de manejo de la colmena y el apiario. Hoy iniciaremos en la unidad 1, que trata sobre la instalación del apiario. Lo que vamos a recorrer en esta presentación son los puntos centrales que tienen que tener en cuenta a la hora de instalar un apiario. Ustedes han visto en el módulo de ambiente las condiciones necesarias que tiene la región, la flora, la metodología de estudio, como para poder tener una valoración de lo que sería mejor para las abejas. El enfoque que vamos a tener en este curso va a ser una mirada de todos esos recursos, de los temas de salud y organizar el manejo de la colmena en función de esto. Entonces, lo primero sería elegir el lugar donde van a instalar las colmenas o qué condiciones le darían unas mejores, digamos, condiciones de salud a la abeja como para que la productividad del apiario sea la mayor posible. Entonces, lo que ustedes ya saben y no viene mal repasar es que las colmenas están en íntima relación con la vegetación, con la expresión de las floraciones y el ambiente en general y responden a los cambios que se van dando, ¿no? Entonces esto es fundamental porque el comportamiento de las abejas va a depender en gran medida del ambiente y los apicultores tenemos que interpretar esa expresión de las floraciones que la habrán visto materializada en la curva de oferta de recursos o entrada de néctar y polen, y en función de eso organizar el manejo de las colmenas. Entonces, como saben, las plantas de interés apícola son las que van a ser parte de la oferta de néctar y polen y de la masa que florezca o de la cantidad de plantas que estén floreciendo. Va a depender la importancia de ese flujo en su zona o en su apiario, ¿no? Porque a veces esto van a ver que cambia de apiario en apiario y ya vamos a ver por qué, ¿no? Eh, recordemos lo que tiene que ver con la expresión o la graficación de esa oferta de recursos, que lo podemos diferenciar en néctar, que ven en la línea azul, y polen en lo que sería la evolución de la curva roja, y a lo largo del año. Esta curva que ven no tiene que ver, no está ajustada específicamente a lo que ustedes tienen en su zona, sino simplemente es para fines didácticos. Entonces, de esta manera, lo que vamos a poder organizar o tratar de saber en qué momento del ciclo se puede pensar en una producción o en una posibilidad de cosecha, en qué momentos son críticos por donde se producen los baches y necesitaremos suplementar. Yendo específicamente a la elección del lugar, sabemos que necesitan agua las abejas, como todo ser vivo, y en momentos críticos, especialmente en periodos de sequía o en el verano, en los momentos de alta temperatura, suele ser mayor esta dependencia del agua. Si tuviéramos una laguna como la que vemos en la foto, un curso de un río, sería ideal, y si no, tendremos que pensar en proveer el agua en los momentos críticos. Ahí después tenemos alguna imagen para mostrar. El otro tema es la protección o el abrigo, ¿no? Sobre todo de los rayos solares y de las intensas temperaturas que se dan, especialmente en verano, pero en los distintos momentos del año. Entonces buscamos la ubicación de los apiarios debajo de los árboles. Podrá ser como en la foto o más denso, pero necesitamos ubicarlo al abrigo del sol para evitar el derretimiento de colmenas. Pero si bien necesitamos que tenga agua y que esté abrigada del sol, también tienen que ser o evitar los lugares que sean anegadizos, ¿no? Que ante una lluvia regular junten agua, como el de la foto.
porque eso tampoco va a ser bueno para la salud de las abejas. Cuando elegimos el lugar ideal, lo que necesitamos hacer es sacar un poco la hierba y los arbustos para despejar el camino, no solamente para transitar nosotros, sino para evitar, ante la ocurrencia de incendios, que el fuego llegue debajo de las colmenas y las consuma, que es uno de los grandes enemigos que tiene, ¿no? Y ya luego podemos empezar a ubicar el tema de los caballetes. Los caballetes son uno de los puntos importantes a considerar, porque si bien se pueden ubicar en diferentes alturas o diferentes formas, lo que hay que tener en cuenta es, por un lado, la salud de las abejas. Si los despegamos del piso, logramos cierto aislamiento, ¿no? Porque sabemos que la tierra, cuando hace calor, adquiere más temperatura, y cuando hace frío, se enfría de más. Entonces, fíjense que naturalmente las colonias de abejas eligen ubicarse en los árboles y generalmente a más de 3 metros de altura. Esto es para, por un lado, huir de los depredadores, de los enemigos, y por otro lado, para buscar una cierta aislación térmica. Entonces, despegarla del suelo va a ayudar. Pero bueno, hay un rango de altura que beneficia también al cuerpo del apicultor, de la apicultora, porque si están muy bajos, va a sufrir nuestra cintura, y si están muy altos, tampoco vamos a poder hacer fuerza. Ahora les voy a brindar unas imágenes para que les quede claro. Bueno, ahí vemos un colmenar rústico que todavía, si bien quedan pocos, se pueden encontrar algunos en lugares como República Dominicana que usan un tronco de una palmera huecado. La distribución es importante también porque hay un fenómeno cuando se ponen varias colmenas juntas que es la deriva, ¿no? Esto de que sobre todo las obreras equivocan al regreso su colmena de origen. Y esto está como consecuencia que algunas colmenas capturen abejas de otras, o sea, están superpobladas, y otras se desabejan. Y esto después se ve en la producción, ¿no? Así que eso también es importante. Ahí ven un caballete doble, por ejemplo, que tiene unos 40 centímetros de altura, y esto favorece el trabajo y también les permite ciertas ventajas a la hora de evadir a algunos depredadores, ¿no? Como son los sapos, como son los quirquinchos o inclusive los omeleros para la zona esta. Vamos a ver que pueden ser dobles, simples o de más colmenas. Un dato importante que para las zonas donde hay abeja con comportamiento defensivo moderado o alto, como puede ser en los lugares donde ustedes van a trabajar, el hecho de tener más de una colmena en el apiario a veces hace que al destapar una, por la vibración que se transmite por el caballete, se activen las otras, o sea que tendrán que echarle humo a todas las del caballete al abrir. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de un apiario que está en el piso, que bueno, es migratorio evidentemente, y bueno, eso sí, es un perjuicio para las abejas y para el operador, para los apicultores, porque la cintura sufre muchísimo al agacharse. Pero por el contrario, si vemos esta foto de caballetes que tienen casi 1 metro de altura, eh, los puede proteger mejor de los depredadores, pero es muy difícil poder trabajar porque la altura de nuestro cuerpo no nos permite sacar las alzas melarias, no nos permite ver dentro si tenemos que hacer una inspección sanitaria, o sea que tampoco esto es recomendable. Por eso que encontramos a nivel de recomendación elegir lugares de fácil acceso, con disponibilidad de agua, evitar los basurales si estamos cerca de zonas urbanas, por una cuestión de que las abejas van al basural y se mezclan con los contaminantes que puede haber, y eso después va a los productos de la colmena. Entonces evitemos los tanques, las aguadas, las piletas y las viviendas por una cuestión de que van a ir a tomar agua y las abejas van a molestar. Entonces, en lo que tiene que ver
con el uso de los caballetes hay una cuestión básica, le decíamos que es de la altura, pero también una distribución espacial o una separación mínima entre colmenas que evita lo que sería la deriva. Y después hay lugares que si hay vacas o si hay, sobre todo vacas o caballos, necesitamos tener un cerco perimetral porque en busca de la sombra van a tirar las colmenas, las van a dañar. Y el tema del control de maleza, y es por lo que decíamos, básicamente, primero para el desplazamiento del apicultor y después para evitar también el tema o disminuir la probabilidad de incendios. El tema de los caballetes que hablamos hoy tiene una altura mínima de 15 centímetros, la recomendación por una cuestión, lo que decíamos, ergonómica, y el tema de la piquera también es importante de las colmenas para la regulación de la temperatura. Según los estudios que se han hecho en Argentina, el ideal sería una piquera de 19 centímetros de longitud y 9 milímetros de altura. Es lo que permitiría una buena ventilación y evitar la entrada de enemigos, ¿no? Hay algo interesante que, si bien son estudios que se han hecho en diferentes lugares, pero nos da una idea del potencial de recolección, ¿no? Tenemos un apiario, todos sabemos que las abejas pueden recorrer, o hay documentado, hasta 9 kilómetros del lugar de emplazamiento. Pero también hay un principio de economía, que cuanto más cerca está la fuente de recursos, llamemos néctar y polen, o agua, más cantidad de vuelos puede hacer una colmena. Entonces, imaginemos una abeja que tiene que recorrer hasta 2 kilómetros de la colmena, va a poder ir mayor cantidad de veces con un gasto energético menor. O sea, lo que necesita para ir y venir es menor que la recompensa que tiene, ¿no? En cambio, cuando se tiene que alejar entre 3 y 6 kilómetros, su capacidad de hacer viaje o recorrido va a ser menor. Más aún, si tiene que ir más allá de esos 6 kilómetros, ya su capacidad de viajar va a ser muchísimo menor. Entonces, esto es lo que explica la situación en que un apiario que tiene la disponibilidad de flores más cerca puede recolectar mayor cantidad de recursos, ¿no? Esto lo podemos ver claramente cuando hablamos de miel, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí está claro esto que habían estudiado en ambiente, es decir, bueno, cómo impacta la disponibilidad de recursos en la productividad de las colmenas. Cuando pensamos, bueno, elegimos el apiario y decimos, bueno, ¿cuáles son las formas de empezar en apicultura, ¿no? Podremos tener una alternativa, el tema de comprar colmenas ya funcionando, es la más práctica porque ya está todo andando, pero bueno, tiene también, y sobre todo para los principiantes, una contrariedad que es el estado sanitario y productivo de la colmena, es decir, qué tan buena está esa reina que tiene, si tiene presencia de enfermedad de la cría. Entonces, bueno, ahí requiere algún tipo de chequeo previo, ¿no? Lo que después vamos a ver como la inspección sanitaria. Sin duda, el tema de la casa de enjambre suele ser lo más simple y lo más a la mano para quienes viven en el campo, porque en determinada época podemos encontrar enjambre y cazarlos y ya instalarlos en un nuclero o en una colmena, y es de las alternativas la más simple y quizás la más económica. La compra de núcleos ya poblados de algún productor que los venda, que en general son de 4 cuadros y en general ya tiene una reina en postura y con cuadros de reserva. Es una de las alternativas clásicas, digamos, de iniciarse en apicultura. Y otra que quizás no es tan popular en Bolivia, pero sí en Argentina, que es el paquete de abejas, que sería una especie de enjambre artificial que ya viene con una reina fecundada. Esto ya es producida por
las cabañas apícolas que se dedican a criar las reinas por un lado y a tener colmenas productoras de abejas. Eso lo van a ver en el módulo recambio reinas y multiplicación. Pero quería sí marcar las alternativas. Si nos fijamos desde el punto de vista de la productividad, la compra de núcleos, paquetes, suele ser la más eficiente desde el punto de vista del desarrollo y de control de la reproducción. Ahora bien, es clave el momento en que adquirimos esos núcleos o paquetes y lo tenemos que poner en relación a la curva de entrada de néctar. Esto quiere decir, un núcleo, un paquete, hay que instalarlo al menos 45 o 60 días del momento que ustedes han evaluado que es el momento de la cosecha de miel. Esto es porque necesita ese paquete, ese núcleo, desarrollar hasta alcanzar su máximo en población como para poder recolectar la miel. Después cuando vean la producción de miel y la producción con doble reina, van a encontrarle más sentido a lo que estoy diciendo, que solo las colmenas que tienen más población pueden desarrollar o expresar su potencial de producción. Cuando tenemos que, supongan, compramos núcleos o tenemos un núcleo y lo queremos mover hacia otro lugar, una colmena, hay una regla de oro que las colmenas, por una cuestión de orientación que tiene que ver con la biología, o se mueven dentro del apiario 1 metro, es decir, muy poca distancia como para que puedan relocalizar su ubicación, o hay que moverlas más de 2 kilómetros. ¿Esto por qué es así? Porque cuando una colmena la movemos, supongan que ustedes quieren reorganizar la disposición dentro del apiario y mueven una colmena 5 metros para un costado o hacia adelante, las abejas que han salido a volar alguna vez y que tienen su orientación, como saben, usando el sol y un punto en la tierra, puede ser un árbol o la misma colmena, no van a encontrar su lugar. Entonces tienen que moverla de a 1 metro por día o cada vez que van al apiario. Y si quieren reorganizar todo el apiario o llevarla a otro lado, tienen que moverla 2 kilómetros como para que no vuelvan a encontrar su lugar anterior. Eso es bastante común cuando hacemos eso, no tenemos en cuenta estos detalles, que hay colmenas que pierden mucha población. Es por eso que también después lo van a considerar a la hora de multiplicar, a la hora de hacer núcleos. Este es un tema importante. En cuanto a las condiciones en que debe hacerse la multiplicación, la recomendación sea tanto colmenas como núcleos, siempre a piquera abierta. No tapar la piquera porque eso genera una tremenda producción de calor y generalmente termina con la muerte de la colmena por sofocación. Entonces lo que se usa es una media sombra, como pueden ver a la izquierda, o en el caso de las colmenas de la derecha tienen sistemas de ventilación especiales, pero que no son los que usamos generalmente aquí. O sea, lo que se usa es piquera abierta y con una media sombra taparlas para que no fuguen abejas y aparte no tener problemas con todas las personas que van a estar por el camino, ¿no? Sabemos que la picadura de abeja no es precisamente algo agradable para el público en general. Así que eso es algo que hay que cuidar sobremanera. Entonces, eso es lo que les quiero dejar en claro. El tema piquera abierta y asegurar la ventilación. Generalmente el transporte de las colmenas se tiene que hacer a primera hora del día o a fin del día. Pero no les recomiendo hacer el transporte de noche, que si bien tiene alguna ventaja que no vuelan, pero sí caminan. Entonces toda la abeja que se le suba al traje va a buscar cualquier resquicio para entrar y lógicamente los va a picar. Entonces lo ideal es hacer el transporte a la mañana temprano cuando está más fresco o a la tardecita cuando ya va terminando el día, de manera de descargar antes que sea oscuro. No les recomiendo de noche, he padecido muchas picaduras por eso. Y bueno, nada más a modo
ilustrativo les muestro la disposición de algunos apiarios en Argentina, ¿no? El que ven primero en el norte, en Tucumán. El otro es colmenas paletizadas de personas que hacen la transhumancia. Este es un colmenar en Mendoza, que bueno, en ese momento era un criadero de reinas que en ese momento había nevado. Y por último, en el Chaco, un ambiente más parecido al de ustedes y con ese tipo de caballetes para evitar el ascenso de las hormigas. Bueno, los espero en el foro, los esperamos en el foro para comunicarnos y expresar las dudas. No duden en comunicarse y en preguntar, no nos gustaría que queden dudas. Así que nos mantenemos en contacto. Nos vemos.